los sindicatos también construyen la hegemonía porque no se oponen a la dominación, sino que ellos tratan de dialogar, ¿verdad? Mediante el diálogo llegamos a los consensos. Están también las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, que también, por ejemplo, que hablan tanto de democracia, de los derechos humanos, pero son incluso en el tema de la democracia, ese es un relato del capitalismo. Pero bueno, pero no vamos a entrar en eso ahora. Las ONG, las fundaciones que no buscan erradicar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, sino que solo mitigar esas causas, como atenderlas para que no se desborden. Y también están los partidos políticos, ¿verdad? Que todos los partidos políticos son, al menos en El Salvador, son pro sistema capitalista. Yo ahí puse, bueno, no sé si alguien se acuerde y perdón a las personas que se van a sentir ofendidas por este ejemplo que voy a dar, pero yo recuerdo que en el año, aquí lo tengo, en el año, el 6 de diciembre del 2010, en una entrevista cuando Medardo González era el secretario general del FMLN, él dijo en una entrevista a al diario El Mundo. Si no me creen, lo estoy aquí lo tengo, yo lo tengo aquí. Esto lo cuido porque es uno de mis ejemplos clásicos de cómo los partidos políticos, una vez que entran al sistema político hegemónico, no llegan a transformarlo, sino que se transforman, como decía Chapik Ya Handel. fija, correcto. Eso iba a Chapik decir. Handel. Claro. Entonces, Medardo De González, hecho, por ejemplo, de hecho, en uno de los paréntesis pequeñito, en uno de los locales del FMLN, en el Instituto Farabundo Martí, hay una frase enorme que dice: no entramos al sistema para cambiarlo, no para que el no, sistema no para, nos cambie a pues, nosotros. Que creo que es pues, una frase que Chafik dijo sí, en el discurso de los acuerdos de paz. claro que lo dijo, pero no se cumplió. Porque para ser partido político en El Salvador y para ser aceptado como partido político y para lograr financiamiento o donantes a ese partido político, necesitan estar ¿cómo se llama? En la misma sintonía que el resto, que son partidos pro capitalismo, ¿verdad? Y entonces aquí Medardo dice, el FMLN claramente dice, no quiere acabar con el capitalismo, sino que queremos más adelante, dice que el coordinador dice, queremos un socialismo que conviva con el capitalismo. Es decir, eso se llama una contradicción en sí misma, pero porque no quería, O sea, porque un él oxímoron, como un ejército de paz, por ejército ejemplo, de ¿verdad? paz, Una frase que contradice a la otra. contradice a la otra. Entonces, bueno, y ahí sí tenemos otros ejemplos, pero dentro de esta, bueno, entonces están todas esas instituciones que contribuyen a generar las ideas, a generar los valores, la creencia y todo, pero ¿quién los articula? Aquí venimos ya con los intelectuales. ¿Quién articula todas esas ideas? Como dice Gramsci, ¿quién vertebra? Vertebra en el sentido de que quién va construyendo como la columna vertebral, ¿verdad? La columna vertebral alrededor del cual se va construyendo el consenso del bloque hegemónico, es decir, de la clase dominante que está en ese momento en el poder y de los grupos que son sus aliados o grupos subalternos aliados, ¿verdad? Ejemplo, el ejército, no tengo otro en este momento. Entonces, aquí aparece la figura del intelectual, pero no es cualquier intelectual. Entonces, aquí quisiera, sino que hay un intelectual, hay un grupo de personas que se llaman intelectuales orgánicos, no intelectuales en general, sino que intelectuales orgánicos. Claro, porque el autor habla de la diferenciación, que yo creo que es lo que se ha hecho en El Salvador cuando muchos escriben, y es que el autor te dice,
en este caso Antonio Gramsci, que hay que hacer la diferenciación entre el, entre el significado intrínseco de intelectual del propio papel que puede tener escribiendo artículos, haciendo ciencia, Sí, pensando, etcétera, con sí, el intelectual el orgánico. orgánico, Y aquí me voy a que es permitir. que ella una cuestión relacional, ¿verdad? Sí, está en función del papel que va a desempeñar frente al otro. Exactamente. Y aquí me voy a permitir hacer la diferenciación entre lo que es un intelectual y lo que es un intelectual orgánico. Bueno, un intelectual en general, ¿verdad? Es una persona, hombre o mujer, que tiene como actividad principal el pensamiento crítico, la producción y la difusión de ideas que cuestionen, expliquen o transformen un orden social existente. Ese es un intelectual. El trabajo del intelectual en general, ¿verdad? En general, se plasma o se concretiza en libros de texto, en, en discursos, en investigaciones, Artículos, en artículos, como por ejemplo el de Marvin, en obras artísticas, como la que hablamos, por eso es que hablábamos de Salarrué, de Claudia bueno, Lar, de eso Pancho ya Lara, sería, ¿verdad? digamos, la parte No, intrínseca, es decir, la intrínseca, esencia sí, del pero intelectual, ¿verdad? Lo que ajá, lo en hace ser. obras, sí, obras artísticas o intervenciones públicas que invitan a la gente a que reflexione sobre distintos aspectos de la realidad. Eso es un intelectual. Entonces, el intelectual tiene una característica y es que tiene el intelectual a secas, ¿verdad? Sin ponerle apellido. Tiene una autonomía de pensamiento y tiene la capacidad de formular sus propios juicios sin interferencias de otras personas. Es decir, no es un asalariado o no es que sea un intelectual que le pasen la línea que tiene que por dónde abordar los problemas o cómo explicarlos, sino que tiene autonomía de pensamiento, tiene capacidad para formular juicios propios, tiene que tener una rigurosidad en la metodología de su análisis. Por ejemplo, no me quiero poner de ejemplo, pero yo trato en la medida de mis limitaciones de usar la metodología de análisis basado en evidencia. Por eso es que yo a veces a la gente la aburro con tantos datos estadísticos, porque esa es la metodología que yo tengo de análisis. Es decir, me hago una pregunta, veo una afirmación, me hago una pregunta, luego empiezo a investigar datos oficiales sobre todo, o datos que tengan validez y representatividad estadística, y después de eso me respondo si esa afirmación es verdadera o es falsa. Eso se llama análisis basado en evidencia. Hay otros tipos de hacer esos análisis, pero sí, perdón, hay otras metodologías, pero lo que tiene un intelectual en general es que debe tener una rigurosidad en la metodología. No, por ejemplo, una gente que le diga, mire, es que minería, yo estoy a favor de la minería, porque hay minería que no contamina. Ajá. Y entonces aquí viene la pregunta. Entonces, un intelectual verdadero tendría que preguntarse, ¿existe la minería que no contamina? Y empezar a buscar evidencia, casos, pero no uno, dos, no, sino que casos, resultados de investigaciones, evaluaciones sobre impactos de la minería, etcétera, inclusive el mismo concepto de minería verde, de qué se trata, y una vez que ha recopilado todos esos casos, puede decir, vaya, entonces, miren, yo tengo en este, y entonces da ejemplos fundamentados de que sí existe una minería que no contamine y por tanto se puede hacer minería en El Salvador porque no va a contaminar, ¿verdad?
Eso se llama rigurosidad metodológica, pero si le dice simplemente, porque yo creo que así debe ser, o porque yo escuché decir al señor, Bukele, que así es la cosa, que hay minería verde, entonces eso no es un intelectual verdadero porque no tiene la rigurosidad metodológica. Y una de las características también del intelectual en general es que tiene una habilidad para comunicar. Eso es una cosa que muchos dicen que es muy difícil de lograrla. ¿Y en qué consiste la habilidad comunicativa? Es la habilidad que se va desarrollando. Eso uno no es, la gente no nacemos con esa habilidad, no es un don, ¿verdad? O un talento que nos cayó el día del Pentecostés, sino que la habilidad comunicativa es la capacidad de transformar o de convertir ideas que son complejas, no complicadas, sino que complejas, en narrativas sencillas que sean accesibles a los distintos públicos y que los públicos puedan entender. Entonces, por ejemplo, quien tenía una gran habilidad comunicativa era nuestro querido, bueno, ellos para mí sí, mi querido y recordado era Dagoberto Gutiérrez, que tenía la capacidad de explicar en palabras sencillas términos o teorías o enfoques que eran muy complejos. Yo lo vi una vez interactuando sobre la seguridad alimentaria en una comunidad y le explicó la seguridad alimentaria como yo nunca hubiera podido explicarla. Y yo aprendí lo que era la seguridad alimentaria, con él, en esa charla que le dio a una comunidad, personas sencillas, la mayor parte, con un nivel de escolaridad muy bajo. Claro. Entonces, pero Roberto estoy hablando Cañas era otro también que tenía también, muy exactamente, buena Roberto pedagogía. Cañas. Claro, Yo estamos hablo hablando también de gente que ha ejercido en este caso la docencia y que tiene, digamos, esa algunas habilidad. veces, pero no siempre, Claro, pero no claro. siempre. Menos siempre. Y finalmente, el intelectual, ¿de dónde le viene la autoridad? La autoridad no es tanto de cuántos libros ha escrito. Yo en eso no estoy de acuerdo con una afirmación que hizo Marvin una vez refiriéndose a un grupo de personas que han formado un círculo que se llama a los analistas del siglo XXI. Entonces empezó a cuestionarlos cuántos libros han escrito, cuántos títulos tienen, eso no. El intelectual o la intelectual tiene una autoridad que es independiente de la cantidad del acervo bibliográfico o del número de horas clase que haya dado o de todos los títulos o del currículum vitae, ¿verdad? Con la hoja de vida, ¿verdad? Hay gente que presenta hojas de vida de 20 páginas y eso no, de ahí no viene su autoridad, sino que la autoridad que tiene es el impacto que logra en el público cuando presenta sus análisis y cuando presenta sus propuestas. Es en la capacidad de conectar lo que sabe con lo que la gente necesita escuchar, ¿verdad? Entonces, eso es un intelectual en general. Un intelectual en general. Yo estoy segura que muchas personas que están en el auditorio en este momento son intelectuales, ¿verdad? Porque tienen su pensamiento propio, porque si eso, tener, se forman sus propios juicios, no porque lo que hay, eso es lo que dice el partido, eso es lo que yo voy a creer, o porque el partido o el sindicato me diga eso es lo que voy a hacer, sino que entonces son intelectuales. Entonces, esos son los intelectuales en general. Pero hay un grupo, se lo estoy contando como Antonio Gramsci lo define, pero hay un grupo, dice Gramsci, que no solamente son intelectuales,
no, que no son cualquier tipo de intelectuales, sino que son intelectuales orgánicos. Fíjese, intelectuales orgánicos. ¿Y qué es y los intelectuales orgánicos se pueden dividir en dos grandes grupos? Aquí vamos a llegar el momento de a lo mejor hacernos una autoclasificación. Yo les invitaría también a que traten de clasificarse si son intelectuales generales o son intelectuales orgánicos. Porque los intelectuales orgánicos, según Gramsci, pueden tener dos vertientes. Una son los intelectuales que son orgánicos, ya voy a explicar por qué le llama orgánicos, orgánicos a un proyecto de dominación. Son orgánicos a un proyecto de dominación, en nuestro caso, a un proyecto de dominación capitalista, la capitalista neoliberal, si le quieren poner, ¿verdad? Entonces, un proyecto de dominación, son orgánicos a un proyecto. Y hay otros que son intelectuales orgánicos, pero a un proyecto de emancipación o de liberación, ¿verdad? O a un proyecto que sea contrahegemónico, es decir, que critique los planteamientos en los cuales se basa ese consenso con el cual gobierna el bloque hegemónico, que está formado por la clase dominante y sus aliados, ¿verdad? Que los cuestione, pero que los cuestione de raíz, ¿verdad? Que cuestione sus supuestos, que cuestiona las metodologías que han llevado, las afirmaciones que hacen, los valores que profesan, las creencias que transmiten, de que sea crítico al relato y a las narrativas del bloque hegemónico, ¿verdad? Y que haga una propuesta contra esa hegemonía, para crear un proceso de liberación de todas las clases que están sufriendo las afectaciones pues de esa dominación en ese momento determinado.